Buenas noches. ¿Quién está loco? ¿Quién está sano? ¿Cuál es ese sutil lindero, a veces casi indefinible, que separa la razón de la locura? Son tan inciertas, tan imprecisas las fronteras, que a veces es difícil decidir si alguien a quien llamamos loco es verdaderamente el cuerdo, o si a quien llamamos cuerdo es verdaderamente el loco. ¿Por qué una sociedad enajenante llama enajenado a quien se rehúsa dejarse enajenar por ella? ¿Por qué si luchamos por la liberación tratamos de masificar a todos, sometiéndolos al mismo rasero de unos valores a veces discutibles? Si hay algún tema fascinador y desconcertante, es este de la locura, que vamos a abordar en un encuentro singular con un grupo excepcional de especialistas mundiales que se han reunido para hablar de uno de los grandes temas de siempre: locura y sociedad. Están con nosotros esta noche el doctor Franco Basaglia, de Italia, médico psiquiatra, especialista en el estudio de las instituciones psiquiátricas. El doctor Guillermo Calderón Narváez, presidente del Consejo Mexicano de Psiquiatría y miembro del grupo de expertos en salud mental de la Organización Mundial de la Salud. El doctor Igor A. Caruso, de Austria, psicólogo, fundador del Círculo Vienés de Psicología Profunda. La doctora Marie Langer, de Argentina, presidenta de la Federación Argentina de Psiquiatras, que estudió psicoanálisis en el grupo dirigido por el propio Freud. Miguel Ángel Pérez Toledo, médico, profesor de psiquiatría clínica en México. El doctor Tomás Szasz, de los Estados Unidos, autor del famoso libro El mito de la enfermedad mental. Y Eliseo Bern, argentino, sociólogo de la comunicación, autor del libro Comunicación y Neurosis. Señores, buenas noches. Puesto que el hombre es un hecho biológico, una estructura psicológica y un hecho social, quizá esta triple condición nos sirva para darle cierta unidad a un diálogo que promete estar lleno de sorpresas. Comencemos por lo más elemental. ¿Qué diferencia hay entre una persona normal y una anormal? Doctor Basaglia. Lei mi fa una domanda. Usted me hace una pregunta sumamente problemática. Le rispondo. Yo debo responderle técnicamente diciendo qué cosa es la psiquiatría. En vista de que usted me ha preguntado la diferencia entre lo anormal y lo sano, debo ponerme la bata de médico y decir qué cosa es la psiquiatría. Pero me veo obligado a responderle como un psiquiatra que no sabe qué es la psiquiatría. Sé cuál es la norma dentro de la cual vivimos, que nos califica de locos o cuerdos, y que nos juzga de un modo o de otro, según se vaya encogiendo o estirando. El hablar de psiquiatría, al igual que el hablar de cualquier otra ciencia humana, nos lleva a considerar precisamente cuál es el concepto de la norma. Sobre el concepto de la norma establecemos todos los conceptos científicos que se refieren a las ciencias humanas. Con esto no niego que no exista la enfermedad mental. No niego que no exista una persona que sufra padecimientos mentales, pero tenemos que insertarla en un contexto particular, que es la sociedad en la cual vivimos. La sociedad en la cual vivimos, que está regulada por un sistema social, que es el que nos impone qué somos y qué no somos. Determina cómo nacemos, cómo vivimos y cómo morimos. Es una sociedad que nos modula en cierto modo y que nos hace ser lo que no queremos ser o lo que sí queremos ser. Quisiera alguno de ustedes agregar algo para explicar muy llanamente y hacer comprensible a nuestro auditorio qué es la locura. Doctor Pérez Toledo.
Bueno, yo creo que tendremos que basarnos en un criterio determinado para definir qué es la locura. Mi criterio sería el criterio médico. Yo diría que la locura es una enfermedad que tiene que caer dentro de ciertos patrones de evaluación para considerarla como tal. El modelo médico utiliza el criterio, varios criterios, el criterio estadístico, por ejemplo. Estadísticamente, si una persona tiene alteraciones de la conducta y cae dentro de un grupo minoritario desde el punto de vista estadístico, se considera que esa conducta es anormal. Si cae dentro del grupo mayoritario, se diría que esa conducta es normal. También existiría el criterio clínico, es decir, un enfermo mental produce una conducta que excede o desborda los patrones normales de conducta. Podría existir el criterio en algunos problemas psiquiátricos, en algunas locuras, digamos, el criterio químico. Con el avance técnico muy importante que la psiquiatría ha obtenido últimamente, se ha descubierto que varios problemas psiquiátricos, sobre todo la locura, lo que se llama la locura, que sería la esquizofrenia o la psicosis maníaco-depresiva, producen una alteración bioquímica. De modo que ese sería otro criterio por medio del cual se podría decir quién está loco y quién no está loco. Doctor Sass. Quisiera usar un tono mucho más ligero y me gustaría decir, primero, que la pregunta de quién es normal y quién anormal se puede contestar mejor refiriéndonos al famoso comentario de Disraeli, preclaro primer ministro de Inglaterra. Cuando le preguntaron quién era una persona agradable, contestó: la persona que esté de acuerdo conmigo. Por analogía, una persona es normal si los psiquiatras aprueban sus ideas. Por lo contrario, es anormal si los psiquiatras no aprueban sus ideas. Es simplemente una cuestión de estar de acuerdo o en desacuerdo. Hablando en forma más técnica, los términos normal y anormal en psiquiatría son, a mi modo de ver, totalmente falsos, malévolos, y tienden a confundir porque disfrazan, en terminología médica, el simple hecho de que en la sociedad hay, en términos generales, dos clases de conductas: el comportamiento que va de acuerdo con la sociedad y el comportamiento que va en desacuerdo con ella. En el pasado, digamos hace 500 años, al comportamiento que iba de acuerdo con la sociedad se le llamaba religiosidad, y al comportamiento que iba en desacuerdo con ella se le llamaba herejía o paganismo o cualquier otra desviación de la religión. Ahora, a la conducta que va de acuerdo con la sociedad se le llama normal o mentalmente sana, y a la que no va de acuerdo con ella, mentalmente enferma. ¿Quiere decir que el concepto de locura varía según el contexto social en que se produce? Doctora Langer. El concepto de locura varía seguramente según cada sociedad. Por ejemplo, ayer en una discusión con unos colegas cubanos, ellos citaron el hecho que un pequeño grupo de haitianos inmigrados unos 20 años atrás a la isla tienen ritos religiosos que para el criterio cubano implicarían locura, pero que para ellos no. Entonces no saben cómo diagnosticar, se abstienen de diagnosticar y los dejan en plena libertad. Por otra parte, la locura es una huida de la realidad. Ahora, es una huida de una realidad que impone determinada sociedad. Ahora, ¿quién huye? Huyen las personas de esta manera que no pueden resistir, sea por su historia personal, sea por una situación global, o sea también por factores físicos. Todos estos factores se mezclan. El doctor Pérez Toledo habló antes de los cambios bioquímicos que pudieron descubrirse en la esquizofrenia o en los cuadros maníaco-depresivos. Es cierto, pero no sabemos todavía
qué es la gallina y qué es el huevo, porque hay un intercambio constante entre, y hay todo un proceso dialéctico entre la influencia de lo psicológico y de lo somático, y eso, todo eso dentro de un contexto social. Finalmente quisiera decir una cosa, el concepto de Freud sobre la locura. Uno, el psicótico, el loco, es una persona sumamente angustiada. Y lo otro, Freud sostuvo que todos nosotros tenemos nuestras locuras, nuestros núcleos locos, y que entre el normal y entre el loco, y creo que muchos de nosotros, cuando decimos el loco, lo ponemos entre comillas a la palabra, es solamente una diferencia cuantitativa. Doctor Verón. Quisiera hacer un pequeño comentario de la discusión hasta ahora. Me parece que convendría introducir una distinción para entendernos mejor en qué estamos discutiendo. Su pregunta sobre qué es la locura puede entenderse de varias maneras. Hay dos cuestiones diferentes, me parece. Una se refiere a lo que uno podría llamar el reconocimiento. Entonces ahí esa pregunta sería equivalente a ¿qué es la locura? Sería equivalente a ¿cómo se reconoce a un loco? Otro problema es cómo se produce un loco. ¿Qué es lo que, digamos, cómo se explica que haya locos en la sociedad? Ahora, estas dos preguntas pueden ser la misma o no, según el tipo de modelo que uno use para contestarla. Lo que quiero decir es esto. Hay por un lado, ha aparecido acá muy claramente, una relación entre locura y normalidad, o anormalidad, normalidad. Parece claro que estos dos términos son inseparables. Ahora, eso puede valer por reconocimiento, y no necesariamente para aquello que produce la locura. Lo que quiero decir es esto. Aún si hay ciertos trastornos, digamos, que estarían producidos por factores físico-químicos o fisiológico-químicos, aún en ese caso, desde el punto de vista del reconocimiento, el loco sería reconocido por su desviación con respecto a una normalidad. Mientras que, en el caso que uno tenga una hipótesis de tipo sociológico, es decir, que lo que produce la locura es la sociedad, entonces el problema de la normalidad o anormalidad estaría operando en estos dos aspectos. La anormalidad no solo sería el elemento que nos permite reconocer al loco, sino además tendría algo que ver con aquello que lo produce en cuanto loco. No sé si está claro. Sí, muy bien. Entonces pienso que hay que discutir estas dos cuestiones por separado. Doctor Pérez Toledo. Bueno, yo estoy de acuerdo en que en cuestión de salud mental es muy difícil ubicar el punto de normalidad. Hay incluso un chiste entre psiquiatras. Dicen que un paciente le preguntaba a un psiquiatra si él consideraba que hubiera un sano desde el punto de vista mental. Y el psiquiatra dijo, bueno, yo dudo un poco, pero si usted lo encuentra por ahí, tráigamelo y yo lo curo. Este es un problema porque efectivamente hay alguna parte de la psiquiatría, sobre todo los problemas de personalidad, en que no es tan fácil ubicar la normalidad. Pero hay una gran parte de la psiquiatría en que es totalmente indispensable ubicarla dentro de una patología, dentro de un trastorno de tipo fisiológico. Hay que tener cuidado en no mezclar estos dos aspectos. El primer aspecto podrá tener dudas uno sobre si es normal o no, pero el otro aspecto es indudable. Ahora, estoy sintiendo que se están definiendo ya las áreas entre los participantes. Una parte que está ubicando el origen de los problemas mentales en la dinámica social y una parte que parece que la represento yo, que la ubica en el terreno patológico. Yo creo que es un error dividir los criterios. El criterio más sensato para mí sería ubicarse en el centro y tomar lo que la dinámica social aporta en la génesis de la locura y tomar lo que la biología, lo que la genética, lo que la neurofisiología
lo que la bioquímica aporta para la génesis de los problemas mentales. Doctor Basale. Sì,